Bien, ahora tenemos la participación de la doctora Blanca Jacqueline Centeno Trejo, profesora investigadora titular C, definitiva, investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, y coordinadora del posgrado de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Área de interés: Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Comercio Internacional, Derechos Humanos, Comercio Internacional, Medio Ambiente. Eje temático de la maestría: Derechos Humanos, Política Internacional Contemporánea, Migraciones. Líneas de investigación actual: Derechos Humanos, Comercio Internacional, Medio Ambiente, Contratación Comercial Internacional, Solución de conflictos. Es autora del libro La compraventa electrónica internacional de mercaderías y coautora del libro Lineamientos para la investigación jurídica. Ha publicado diversos artículos en el área del comercio internacional, solución de diferencias, contratación internacional y temas del área del derecho económico, derecho internacional público y privado. Ha impartido cursos y diplomados en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad Iberoamericana, Universidad de las Américas y en otras universidades del estado de Veracruz, tanto en el nivel licenciatura como en posgrado. Bien, pues recibamos a la doctora Blanca Jacqueline Centeno Trejo con un fuerte aplauso, manifestando, como siempre, mis respetos, admiración y reconocimiento por ese trabajo que realiza en el posgrado de Derecho de nuestra alma mater, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este día va a tratar el tema Reflexiones sobre la Carta Democrática Iberoamericana. Bien, pues con un aplauso la recibimos, doctora. Muchísimas gracias a todos los doctores y los colegas que han precedido por todas las ponencias tan interesantes y, por supuesto, que están en la mesa del debate actual. Muchas gracias, doctor Rafael Sánchez Vázquez, porque cada año organiza este congreso de un nivel bastante alto, donde podemos disfrutar de muchos juristas de talla internacional que nos favorecen y nos retroalimentan con sus investigaciones. Como el doctor Rafael lo dijo, la ponencia denominada Reflexiones sobre la Carta Democrática Interamericana justifica su pertinencia, pues en la observación que hace la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, conocida como el ACNUD, referente, cito: tras un periodo de mayor democratización en el mundo, en la actualidad muchas democracias parecen estar retrocediendo. Algunos gobiernos parecen estar debilitando deliberadamente los controles independientes de sus poderes, asfixiando las críticas, desmantelando la supervisión democrática y asegurando su dominio a largo plazo, con un impacto negativo en los derechos de las personas. Término de la cita. Bueno, lo anterior lo confirma también el último informe del Índice de Democracia publicado en el 2023 por el de The Economist Intelligence Unit. Este informe ofrece una visión general del estado de la democracia a nivel mundial y se afirma que ha registrado una caída en su puntuación total, pasando de 5,29 en 2022 a 5,23 en 2023, o sea, ha retrocedido en la calidad de la democracia en términos numéricos también, y a raíz, esto se cree, de la incidencia creciente de todos los conflictos violentos que nosotros hemos presenciado en los últimos años, ¿no? Hoy podemos ver en las noticias y escuchar todos los conflictos armados de corte internacional y los conflictos armados de índole interna, ¿no? Que no son nada favorecedores para la evaluación de la democracia a nivel global. Se ha afirmado que la mitad de la población mundial reside algún tipo de sistema democrático. Se dice que aproximadamente el 45,4% de la población mundial
está bajo un sistema democrático, pero solo un pequeño porcentaje del 7,8 vive en una democracia plena, según esta fuente de Economics. Entonces, con puntuaciones, esto nos da, más bien dicho, que se vive con unas puntuaciones superiores al 8%. Pero por el otro lado, más de un tercio de la población a nivel mundial vive bajo regímenes autoritarios. Estamos hablando de un 39,4%, o que conciben a la democracia de una manera distinta a la de Occidente. Así la democracia, bueno, pues ha sido considerada como un valor, una norma, un principio, o incluso también hay un debate de si considerarla como un derecho humano. La democracia, pues poco a poco ha dejado de ser una protección ideal, ¿no? En la observancia de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales en la materia surgidos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y la democracia ha venido planteando problemas que han aquejado a las Américas. Por ejemplo, las violaciones de derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, ¿no? Que han sido objetos de análisis de informes por parte de los relatores a nivel internacional en materia de derechos humanos enviados por las Naciones Unidas. Entonces, estos tres países y algunos otros, bueno, las han considerado como algunas dictaduras dentro de las Américas. Según el sitio de análisis internacional en español, Política Exterior, el surgimiento de líderes de extrema derecha, pues es una novedad, ¿no? Que genera grandes riesgos. En algunos países no hay democracia o la democracia está en peligro y los problemas más usuales que afectan aproximadamente al 90% de la población latinoamericana se relacionan con la baja calidad de las democracias existentes, según el sitio web de Política Exterior. Así, por ejemplo, en el ámbito del derecho internacional, la ACNUD ha afirmado que la democracia es un ideal universalmente reconocido que se basa en valores comunes, compartidos por personas de todo el mundo, independientemente de las diferencias culturales, políticas, sociales o incluso económicas. Por otro lado, la Declaración y el Programa de Acción de Viena del 25 de junio de 1993, ambos afirmaron que la democracia se basa en la voluntad libremente expresada del pueblo de determinar sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, y su plena participación en todos los aspectos de la vida. La democracia como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. Pues ella, según estos dos órganos internacionales, permite exaltar la importancia universal de que los pueblos decidan de manera libre sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y culturales. Aunque no menciona sus sistemas jurídicos, bueno, y ninguno de estos lo incluye, nosotros consideramos que sí forma parte también de la democracia, así como su plena participación en todos los aspectos de sus vidas. Esta participación es el factor que va a materializar los cambios, según la OEA y la ONU. Todas estas concepciones que a grandes rasgos he comentado afirman que la democracia de alguna forma transversaliza la vida pública del ser humano. Y bueno, y de manera privada, pues cada ser humano va a decidir si también va a formar la democracia parte de su quehacer del día a día. Y va a transversalizar no solo la vida pública del ser humano, sino la vida de los pueblos, de las naciones y de los estados. Y es precisamente en este contexto que uno de los propósitos de la OEA, desde 1948 y que se ha mantenido, porque como ustedes saben, la Carta de la OEA ha tenido varias reformas, la del 67, la del 85, la del 92 y la del 93, se ha afirmado que uno de esos propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa en el marco del respeto de un principio de no intervención, ¿no? Esto lo dice el inciso B del artículo 2 de la Carta de la OEA. Esta afirmación deja claro el vínculo que existe entre la democracia como una forma de vida estatal con el principio de no intervención que, según Edmundo Vargas Carreño, que estuvo al frente de la Comisión sobre Armas Nucleares por parte de la Organización de Naciones Unidas y a través de la Asamblea General, refiere que el deber de un Estado de no intervenir en los asuntos domésticos de otro, el cual constituye una norma fundamental de nuestro actual derecho internacional contemporáneo, formulado a partir de 1945 con la Carta de la ONU.
Bueno, pues así la carta, la OEA en su carta afirmó que ninguna de sus disposiciones la va a autorizar a intervenir en los asuntos de jurisdicción interna de los Estados miembros o de las Américas o de los Estados miembros de la ONU. Esto según el artículo 1 de la propia carta. Esta carta va a reafirmar estos principios en su artículo 3, donde dice que la solidaridad de los Estados americanos y de los altos fines que con ella se persiguen requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa y que todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social y a organizarse en la forma que más le convenga y tienen el deber de no intervenir en los asuntos del otro Estado. Entonces, de manera reiterada, se está vinculando la democracia con este principio tan importante. Es decir, esto nos deja claro que el vínculo entre la democracia y el principio de no intervención no siempre permite velar por el respeto a los derechos humanos, a los que están obligados los Estados de las Américas, lo cual, desde mi punto de vista, resulta contradictorio porque cada Estado tiene una noción distinta a veces de entender a la democracia y a la no injerencia interna, porque aún tenemos una falta de jurisprudencia desarrollada, un derecho jurisprudencial respecto de qué es la no injerencia, qué se debe entender por un asunto totalmente o eminentemente casero. Así se habla de una democracia en el contexto, por ejemplo, del socialismo y una democracia en el contexto de los países liberales o conservadores, que también hacen contradictorio todos estos ideales que vienen en los instrumentos que acabo de hacer referencia. Siguiendo con esta misma idea, la Carta de la ONU reconoce la libre determinación de los pueblos en su artículo 1, párrafo 2, la independencia política de cualquier Estado en su artículo 2, párrafo 4, y que ninguna disposición de la Carta de la ONU autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de jurisdicción interna de los Estados. Esto lo afirma en el artículo 2, párrafo 7 de la Carta. Hay una salvedad, salvo que exista o se pueda probar la amenaza a la paz o su quebrantamiento o un acto de agresión que permiten la aplicación de medidas coercitivas prescritas en su capítulo 7 de la Carta de la ONU. La verdad es que el Estatuto de Roma, que establece los crímenes de guerra, evidentemente no ha desarrollado exactamente en ese sentido. Después de la Segunda Guerra Mundial y con la Carta de la ONU, de la OEA, y con las resoluciones de la Asamblea General de la ONU y bueno, y otros instrumentos constitutivos de otras organizaciones internacionales, que no solo son OEA, ONU, que puede ser Unión Europea, Unión Africana, por citar algunos, han consagrado la democracia como una forma de vida pública y al principio de no intervención como una de las reglas básicas de las relaciones internacionales, como ya había mencionado. La jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano principal de las Naciones o de la Asamblea General de las Naciones Unidas, también los ha avalado. Esta Corte, en el asunto sobre actividades militares y paramilitares y en contra de Nicaragua, expresó en su momento que el principio de no intervención implica el derecho de todo Estado soberano a conducir sus asuntos sin injerencia extranjera, en oposición a la noción de intervención más difundida por el Oppenheim, entendida como una injerencia dictatorial de los asuntos de un Estado por otro Estado con el objeto de mantener o alterar la condición actual de las cosas. Así, la Carta de la OEA y las resoluciones 2131 y 2625 de la Asamblea General de la ONU afirman que la injerencia constituye un acto de internación como conducta contraria al derecho internacional, en la que los estados pueden ser sujetos potenciales de un acto de intervención. Interamericana en Lima, Perú, y en el año 2007 la Asamblea General de la ONU estableció. Por lo anterior, la democracia representativa, porque hay otros tipos de democracia, aquí hacemos solamente alusión a esta, y el principio de no intervención han sido considerados principalmente un asunto doméstico del pueblo, de un Estado. Es decir, atañe solo al pueblo involucrado, pero también, o sea, por un lado,
pero también se ha convertido en un asunto de todos, en un asunto de agenda internacional o de la comunidad política internacional a la vez. Es decir, esta comunidad política internacional, cuando se trata de vincular la democracia con los derechos humanos para garantizar la paz y la seguridad internacional, la democracia representativa se convierte también en un asunto de todos y es indispensable, según la Carta de la OEA, para tres cosas principales: para la estabilidad, para la paz y para el desarrollo de la región, en este caso de las Américas. En este sentido, la cláusula democrática de la OEA adopta en la ciudad de Quebec, a través de los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas durante la tercera cumbre de las Américas del 20 al 22 de abril del 2001, esta cláusula donde establece que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho estado en el proceso de las cumbres de las Américas. Aquí le aplicaron esta parte, yo recuerdo hace algunos años a Cuba, aunque no está totalmente fuera del sistema interamericano, bueno, se alegó, ¿no?, que el régimen socialista era uno de los puntos que obstaculizaban el desarrollo, ¿no?, de la democracia. También afianza el carácter participativo de la democracia en los diferentes ámbitos de la vida pública y constituye Américas. Estas afirmaciones pretenden contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social basados en la justicia, en la equidad y la democracia como elementos interdependientes que se refuerzan mutuamente, por lo que la promoción y la consolidación de la democracia va a constituir una responsabilidad común y compartida en la comunidad política internacional. De esta manera, la Carta Democrática se va a centrar en tres temas. Primero es la pobreza crítica, la segunda los valores y principios de ciertos tratados internacionales y el tercero en los derechos humanos. En cuanto a la pobreza crítica, refiere a la promoción y consolidación de la democracia como requisitos en la lucha contra esta situación que afecta cada vez a más países. En cuanto a los valores, se centra en los de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de los Derechos Humanos, que van a reconocer a la libertad, a la igualdad y a la justicia social como intrínsecos a la democracia. Y en cuanto a los derechos humanos, requiere su promoción y protección como condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática. En este punto de los derechos humanos me detengo un poquito. Y aquí, porque se va a exigir un desarrollo y fortalecimiento de nuestro sistema interamericano, indispensable para la consolidación de la democracia. Ese es uno de los mecanismos. La educación como un medio eficaz para fomentar la conciencia de los ciudadanos con respecto a sus propios países y de esta forma lograr pues una participación significativa en el proceso de la toma de decisiones. El desarrollo de los recursos humanos va a ser muy importante para lograr un sistema democrático y sólido. El otro punto relacionado con el medio ambiente sano como algo indispensable para el desarrollo integral del ser humano, lo que contribuye a la democracia y la estabilidad política, y los derechos económicos, sociales y culturales en función de consolidar el régimen democrático representativo de gobierno. Por último, el derecho de los trabajadores para asociarse libremente en la defensa y promoción de sus intereses como algo fundamental para la plena realización de los ideales democráticos. Como ven, hay mucho todavía que hablar y reflexionar sobre esta Carta Democrática vinculada con el principio de no intervención y con los derechos humanos, en la que, pues, el índice que nos establece The Economist Intelligence lo vemos que es cada vez hace que la democracia sea más débil en muchos países, aunado a todos sus conflictos bélicos o estas guerras regionales que están situando un poquito más en Medio Oriente y ahorita la situación con Ucrania, Rusia. Y bueno, pues no escapamos de este asunto también las Américas. Esperemos cómo se va a venir todo este desarrollo de muchos procesos que se van a emprender en las Américas vinculados con los conflictos armados y cómo va a afectar los procesos democráticos. Pues yo quedaría hasta aquí. Muchísimas gracias por la atención que se prestó a esta participación. Doctor Rafael Sánchez Vázquez, regreso el uso de la voz. Muchísimas gracias, doctora Blanca Jacqueline Centeno Trejo. Muchas felicidades y como siempre le reitero mi admiración, respeto y agradecimiento.